Bueno, en esta ocasión veremos el ejercicio 7.15. Estamos en este momento en el capítulo 7, distribuciones muestrales y el teorema del límite central. Para poder llevar mejor estos ejercicios tenemos que conocer algunos conceptos. Así podrán desglosarse tranquilamente con otros ejemplos. ¿Está bien? Lo primero que tenemos que recordar es lo que es una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria es el subconjunto que se toma de una población mediante un método de muestreo. ¿Está bien? De ahí también que nace que es una muestra aleatoria, ¿verdad? Este método puede ser tranquilamente el muestreo aleatorio simple, estratificado u otro. No hay ningún problema con eso. Lo que sí nos interesa a nosotros es que tiene que ser un subconjunto de una población, ¿verdad? Por lo general, a la muestra aleatoria se la denomina con la letra n y al tamaño de la población se la denomina con la letra n mayúscula. ¿Está bien? Ahora, tenemos que observar dos características que va a tener esta muestra aleatoria. La primera es que las variables aleatorias x sub 1, x sub 2, así hasta x sub n, ¿verdad? Que tenemos n elementos, van a ser independientes entre sí. X sub 1 es independiente de x sub 2 y x sub 2 lo mismo de todas las otras variables. La segunda consideración que tendremos es que las distribuciones de x1, x2, xn va a ser la misma que la de x, o sea que de la población. X sub 1 tiene la misma distribución que x, lo mismo con cualquiera de las otras x sub n, ¿está bien? Todos tienen la misma distribución de probabilidad. Estos dos elementos nos van a ayudar a realizar los cálculos de manera más simple. Tenemos que recordarlo siempre. También de acá viene el término de que son I, o el acrónimo, o el abreviado I y D, independientes e idénticamente distribuidos. ¿Está bien? Bueno, otro concepto que tenemos que ver es la media muestral, que está definida por la X barra. ¿Está bien? Su equivalente en la fórmula va a ser a 1 dividido entre n, porque tenemos n elementos, de la sumatoria de estos x sub i elementos. Bueno, también tenemos que recordar las propiedades de la esperanza. Nosotros tenemos dos variables, x y y, que son variables aleatorias. Y vamos a considerar también una constante, ¿verdad? Recordemos que si nosotros aplicamos la esperanza a una constante, esto equivale a la misma constante, sin ningún cambio. Ahora, si nosotros aplicamos la esperanza a una constante multiplicada por la variable aleatoria x, efectivamente la equivalencia va a ser que la constante no es alterada, donde sí tiene efecto la esperanza es en nuestra variable aleatoria x, entonces va a ser la constante por la esperanza de x. La tercera propiedad que estamos recordando, bueno, solamente estamos recordando algunas propiedades, ojo, hay otras más, pero para este ejercicio en particular solamente necesito estas propiedades. Es más, algunas no las voy a utilizar. Bueno, la esperanza de la sumatoria, o la suma o la resta de mis dos variables aleatorias va a ser igual a la esperanza de x más o menos la esperanza de y. Cuando yo tengo la operación más, va a ser el equivalente a la suma de las esperanzas. Si yo tengo la operación menos, va a ser igual a la resta, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, el siguiente concepto que tenemos que recordar son las propiedades de la varianza. Lo propio, vamos a utilizar dos variables aleatorias que son x y y
una constante que va a ser denominada C. Si nosotros aplicamos la varianza a esta constante, recordemos que la varianza de una constante es igual a 0. Ahora, si nosotros aplicamos la varianza a una constante multiplicada por x, las propiedades nos indican que va a ser que esto equivale a la constante al cuadrado multiplicado por la varianza de x. La varianza también tiene efectos sobre la variable aleatoria. Si nosotros utilizamos la varianza de la suma o la resta de x y y, esto equivale a la varianza de x más la varianza de y, más o menos, dependiendo de la operación que estemos utilizando, 2 veces la covarianza de x y y, ¿verdad? Tenemos un caso específico que sería cuando x y y son independientes, la varianza de la suma de x más y o de la resta equivale solamente a la varianza de x más la varianza de y. Y la última propiedad que vamos a recordar es sobre la varianza de x, que siempre tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Está bien? Otro concepto que tenemos que recordar para realizar este tipo de ejercicios es la estandarización de una variable con distribución normal. ¿Está bien? Si nosotros tenemos una variable aleatoria x que se distribuye normal con media mu y varianza sigma al cuadrado, nosotros podemos estandarizar esta variable x restando la media y dividiendo entre la desviación estándar. Lo que va a hacer esto es normalizar o estandarizar mi variable. ¿Está bien? Por lo general, una variable normal estándar se la maneja con la sigla o con la letra Z. ¿Está bien? Que tiene de particular que nuestra media va a ser igual a 0 y nuestra varianza sigma al cuadrado va a ser igual a 1. Bueno, ¿está bien? También tenemos que ver que la forma de la distribución normal estándar en todo caso es igual a una campana, ¿verdad? Y es simétrica. Sabemos que la media va a estar en 0, la media va a estar en 0, ¿verdad? Y aproximadamente llega a tener 3, una longitud de 3 hacia la izquierda y 3 hacia la derecha, ¿verdad? Lo importante de aquí es que recuerden que es simétrica. Para este ejercicio tienen que recordar eso. Más adelante voy a explicar por qué. Bueno, pasando de una vez entonces al ejercicio, que es el ejercicio 7.15, vamos a leerlo y a realizarlo, ¿está bien? Dice el ejercicio, suponga que x1, x2 y x sub m, ¿verdad? Son muestras aleatorias independientes, y lo mismo pasa con las variables y1, y2 y hasta yn. Con las variables x sub y distribuidas normalmente con media nu sub 1 y varianza sigma sub 1 al cuadrado, y las variables y sub j distribuidas normalmente con media nu sub 2 y varianza sigma sub 2 al cuadrado, la diferencia entre las medias muestrales x barra menos y barra es entonces una combinación lineal de m más n variables aleatorias distribuidas normalmente. Y por el teorema 6.3 tiene una distribución normal. A ver, veamos primero
lo que nos pide hallar este ejercicio, que es, inciso A, encuentre la esperanza de x barra menos y barra. Inciso B, encuentre la varianza de x barra menos y barra. Y el inciso C nos dice que suponga que estas muestras tienen varianzas que equivalen a 2 y a 2.5 y que su tamaño es igual. Entonces tenemos que encontrar los tamaños muestrales para esta resta, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos a desglosar uno por uno. La solución. Se tiene que acostumbrar a este tipo de notación. Nos dice el ejercicio que nosotros tenemos variables x sub i, ¿verdad? Que se distribuyen. Ah, aquí está otra vez el término que nos interesa. Muestras aleatorias independientes, ¿verdad? Todos esos elementos son muestras aleatorias independientes. Ahora, todas estas x sub i se distribuyen normalmente con media mu sub 1 y varianza sigma sub 1 al cuadrado. Esto va a pasar para todas las variables x desde 1 hasta m. Ahora, ¿qué nos dice de las variables y sub j? Que también están distribuidas normalmente, pero con una media mu sub 2 y una varianza sigma sub 2 al cuadrado. Esto va a pasar para todos los elementos, desde j igual a 1 hasta el último elemento, que en este caso es n. Nos preguntan entonces, ¿cuál es la esperanza de esta resta de estadísticas muestrales? ¿Cuál es la esperanza? Ya de por sí les puedo decir que esto puede ser visto como una variable también. Por ejemplo, u. La esperanza de u, donde u representa, a ver, vamos a ponerlo acá un poquito más elegante. Ya, escribamos u. Esto equivale a lo mismo, ¿verdad? U puede ser igual a x barra menos y barra. Esto van a ver más adelante por qué lo estoy renombrando de esa manera. Puedo aplicar a la esperanza u, que sería lo mismo que aplicar a la esperanza a la resta de medias muestrales, ¿verdad? Bueno, acá vamos a ver un poquito entonces cada una de las operaciones que voy a realizar. Si yo aplicara la esperanza a la diferencia de medias muestrales, lo que tendría en realidad es que, recuerden la equivalencia que tiene cada uno, ¿verdad? La esperanza, estoy aplicando la esperanza a la equivalencia que tiene x barra. X barra será la sumatoria desde i igual a 1 hasta m, ¿verdad? De x sub i elementos divididos entre m menos la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de y sub j elementos entre n, ¿verdad? Simplemente son equivalencias. Vamos un poco más arriba a ver eso. Aquí están las propiedades, ¿verdad? O los conceptos que estamos recordando. Bueno, lo más importante de acá es este elemento. Vamos a ver cómo se distribuye primero la esperanza respecto a cada uno de los elementos. Veamos eso un poquito. Acá. Tal vez aquí hubiera sido un poco más oportuno detallar esto. Bueno, si yo tuviera la esperanza de x barra, ¿no? Solamente de x barra, ¿está bien? Sería igual a la esperanza
la esperanza de este elemento, ¿cierto? Bueno, acá tranquilamente la constante 1 sobre m puede salir. Lo que estaría pasando es que la esperanza se aplica sobre la sumatoria de todos estos elementos, porque recuerden que es simplemente la forma en que estamos viendo. Por ejemplo, y esto lo estoy haciendo desglosado porque es el primer ejercicio que estamos viendo. ¿Verdad? Es la esperanza aplicado a cada uno de estos elementos, ¿cierto? Ahora, hace un momento vimos una de las propiedades que teníamos, que era respecto a la esperanza. La constante no es afectada por esta función, pero, acá podemos observar que la esperanza se distribuye entre cada una de las variables que nosotros tenemos, ¿verdad? Se distribuye entre cada una de las variables que nosotros tenemos. Y al final lo que nos quedaría es lo siguiente. 1 sobre m multiplicado por la esperanza, ¿verdad? La esperanza de x sub 1 más la esperanza de x sub 2 más la esperanza de x sub 3. Pero tenemos que recordar los conceptos que teníamos de una muestra aleatoria, que cada una de nuestras variables tenía la misma distribución que x, o sea que la población, ¿verdad? En este caso nos decía que estas variables x sub i tienen una distribución normal, cada una de ellas, con media nu sub 1 y varianza sigma al cuadrado. Entonces, acá lo que tenemos es que para cada una de estas esperanzas se va a repetir el valor de mu sub 1, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Pues m veces, ¿verdad? M veces. Lo que nos daría, lo que nos daría un valor de m veces mu sub 1. Al simplificar, simplemente tendríamos que la esperanza de x barra, ojo que lo estoy tomando como solamente x barra, sería igual a mu sub 1, ¿verdad? Algo parecido pasa acá. Veamos ahora con este pequeño ejemplo, veamos ahora cuál es el valor que nos da la esperanza de la diferencia de medias muestrales. Bueno, hasta acá estamos haciendo lo mismo, si se dan de cuenta. Lo que estoy haciendo es simplemente en vez de desglosarlo, la operador esperanza, ya que todos los valores van a ser iguales, estoy ingresando la esperanza a la variable aleatoria. ¿Está bien? Y ya vimos en las propiedades que se puede distribuir, ¿verdad? Y se mantiene así. Si nosotros aplicamos, en este caso, para cualquier valor de x sub i, nuestra media siempre va a ser igual a mu sub 1.
Entonces, yo puedo hacer tranquilamente el cambio porque es equivalente, ¿verdad? Y cuando hago eso sobre mis variables y sub j, esto es equivalente a mu sub 2. Entonces yo tengo la sumatoria de m veces mu sub 1 y n veces mu sub 2. Realizando la simplificación tendría que la esperanza de la diferencia de medias muestrales es igual a la resta de mu sub 1 menos mu sub 2, ¿verdad? Y tranquilamente yo, como lo he nombrado acá arriba, ¿verdad? He dicho que tengo una variable aleatoria que va a ser igual a la resta. Esto también equivale a decir que esta esperanza de x barra menos y barra también es la esperanza de u, ¿verdad? Solamente estoy renombrando. Al final todo es equivalente, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, lo mismo puedo hacer acá con la varianza. Lo puedo renombrar como u, y no afectaría nada a mis cálculos, ¿cierto? Bueno, entonces empecemos a determinar la varianza de las diferencias muestrales. Otra vez, lo primero que voy a hacer es reemplazar por los equivalentes de cada media muestral. En el caso de x barra va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta m de x sub i sub m. Lo propio hago con y. ¿Qué pasa en este caso? Si yo aplico el equivalente de la varianza, esto me daría igual a la sumatoria de i igual a 1 de la varianza de x sub i entre m al cuadrado. Recuerden que este m o 1 sobre m es una constante, ¿verdad? Y por eso, al ser una constante, es elevada al cuadrado. También otro punto muy importante es que no tenemos varianzas negativas. Entonces, yo voy a tener a la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria desde j igual a 1 hasta n de mis varianzas y sub j. Pueden hacer el mismo procedimiento que hicimos hace un momento para demostrar que la varianza de x sub j, la sumatoria de varianzas de x sub j va a ser equivalente a este valor. Ahora, nosotros tenemos que restarle dos veces la covarianza, ¿verdad? De x y y. Pero recordemos otra vez que esta es una muestra aleatoria independiente. Cuando son independientes, las covarianzas equivalen a 0. ¿Está bien? Por eso no afecta este valor, por ser independiente. Si nosotros reemplazamos el valor equivalente de la varianza de x sub i para las variables aleatorias x, tenemos, recuerden arriba, tenemos que es equivalente a sigma sub 1 al cuadrado. Y para las variables y sub j es sigma sub 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo acá es m veces sigma sub 1 al cuadrado, y en el otro, para mi otra variable tenemos n veces sigma sub 2 elevado al cuadrado, ¿verdad?
Realizando la simplificación, tenemos que el valor va a ser 1 sobre m de sigma al cuadrado 1, ¿verdad? Espero que se entienda este valor. Y como dije hace un momento, esto tranquilamente podría ser mi variable u. Es una manera de ver nada más. Ahora va a tener un poco más de sentido en el inciso C. Leamos un poquito lo que dice el inciso C y volvamos al ejercicio. ¿Está bien? Bueno, el inciso C dice que suponga que tenemos, que sigma sub 1 al cuadrado es igual a 2, sigma sub 2 al cuadrado es igual a 2.5 y m es igual a n. Encuentre los tamaños muestrales para que la diferencia de medias muestrales se encuentre a no más de una unidad, ¿verdad? A no más de una unidad de nu sub 1 menos nu sub 2, con probabilidad igual a 0.95. ¿Está bien? Aquí nos da información muy valiosa. Lo más importante que tenemos que recordar son los valores tanto de las varianzas como del tamaño de las muestras. Nos dice que son equivalentes. También nos da el valor de la probabilidad que tiene estos elementos. Un dato muy importante es que las medias muestrales o la resta de medias muestrales se encuentre a no más de una unidad. Eso indica que puede tener una unidad de exceso o una unidad menor, ¿verdad? Puede estar acotada entre esos dos valores. Generalmente para eso o para estos casos se utiliza el valor absoluto. El valor absoluto de esta resta tiene que ser menor a 1, ¿cierto? En realidad lo que nos pediría es que la probabilidad de que la diferencia o el valor absoluto de la diferencia de medias muestrales sea menor a 1 y esta probabilidad tiene que ser igual a 0.95, ¿verdad? Ya, aquí está. Como les decía, los datos más importantes son que estos tamaños de muestra sean iguales. Tienen que ser iguales. Y nuestra varianza sub 1 es igual a 2 y la varianza sub 2 es igual a 2.5. Perdón. Ya. Formulando bien esta probabilidad nos indica que es equivalente a 0.95. Y lo más importante acá es que esta diferencia muestral está acotada por menos 1 en el extremo inferior y en el extremo superior por la unidad, ¿verdad? Ahora sí va a tener un poco de sentido, o va a llegar a tener todo el sentido, el hecho de que yo renombre a mis variables. A ver, veamos esto. Si nosotros tuviéramos este mismo caso, mire, du menor a 1, ¿verdad? Que es igual a 0.95.
no hay inconveniente con eso. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero estandarizar? Cuando yo quiero estandarizar una variable. Esto está arriba, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es que yo le resto su esperanza y le divido su desviación estándar, ¿verdad? Eso es lo que hacemos nosotros. Perdón. En este caso tendría que realizar las mismas operaciones. Perdón. A ver. Acá. 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 Tendría que restarle la esperanza de U y dividirle entre la raíz de U, ¿verdad? A ver, ¿cómo lo voy a poner la raíz de U? Ah, ya sé, para que no haga muchos problemas. La raíz de U, ¿verdad? De esta manera estaría estandarizando. Y obviamente esto se repite tanto en la cota superior como en la cota inferior, ¿verdad? Tengo que restarle la esperanza de U y también tengo que dividirlo entre la desviación estándar de U, ¿verdad? Por acá más rápido. Sí, aquí ya está mejor. Mejor. Y esto es lo que tengo que hacer en los tres términos. Bueno, tenemos la esperanza de U. Bueno, ¿por qué hice todo esto? Porque es lo que se aplica, ¿verdad? Es el término genérico para estandarizar una variable. Recordemos que estas son, si bien ahorita hemos hallado la esperanza y la varianza de U, que en este caso es la diferencia de nuestras medias muestrales. Recordemos que cada una de estas variables, tanto como media muestral o individualmente, tienen una distribución normal, ¿verdad? Tienen una distribución normal. Lo que estamos haciendo acá es que esta nueva variable que yo la voy a nombrar U, o también pueden mantener la diferencia de medias muestrales, va a continuar siendo una distribución normal, y lo que estamos haciendo acá es estandarizar, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Ahora, ahora es muy importante esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al tener esta forma, nuestra probabilidad, a veces hay confusión. Pero en realidad lo que se está haciendo es volver a estandarizar los elementos, nada más. Yo tengo acá la cota inferior, que sería -1, y le estoy restando las medias poblacionales, ¿verdad? Estoy restando
la esperanza, ¿verdad? Esperanza de nu sub 1 menos nu sub 2, ¿verdad? ¿Y qué me decían? Por si acaso, aquí al aplicar la esperanza a mis variables, recordemos que van a tener todavía la distribución, va a tener todavía x barra, va a tener todavía x barra, va a tener la distribución de la población, ¿verdad? Entonces, en acá se supone que son equivalentes, ¿verdad? Y por eso llega a ser 0. Bueno, entonces, en el denominador yo tengo mi varianza de x barra, acá no es más, perdón, este es menos, disculpe. Donde sí es el valor positivo es en el equivalente, el resultado. ¿Está bien? Bueno, entonces, considerando estos elementos, lo primero que tengo que hacer yo es reemplazar, ¿verdad? Reemplazar esta varianza, que es 1 sobre m de sigma sub 1 al cuadrado más 1 sobre n de sigma sub 2 al cuadrado, ¿cierto? Aquí está. Pero nos daban algunos datos más para poder hallar este valor. Por ejemplo, que m es igual a n, ¿verdad? O sea que yo puedo trabajar o bien con m o bien con n, y que la varianza de los x sub i es igual a 2, y la varianza de los y sub j es igual a 2.5. Reemplazando los valores, tengo un resultado de 4.5 dividido entre m, ¿verdad? Toda esta probabilidad va a ser igual a 0.95. Bueno, si nosotros realizamos un poquito de operaciones, tenemos esta equivalencia. Ahora, recordemos que estamos trabajando sobre la distribución normal, la cual tiene una forma de campana y que es simétrica, ¿verdad? Simétrica. Y más cuando está estandarizada, tiene el centro en la media igual a 0. Si recordamos también un poquito de las propiedades, nosotros sabemos que esta probabilidad equivale a esta. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que z sea menor a este valor, que lo puedo llamar a, por ejemplo, voy a llamar a, al final es un valor, tiene que estar restada por la probabilidad de que z sea menor a menos a. Recuerden que en esta ocasión, son los mismos elementos, solamente que este tiene el signo negativo y este el signo positivo, ¿cierto? Vámonos un poquito a ver el gráfico. Acá está. Lo que tenemos que hallar es el área que está entre estos dos valores, o sea, toda esta área. Lo que nos dice que es la probabilidad, ¿verdad? Si yo estuviera acumulando desde que z es menor a
Z es menor a, la probabilidad de que Z es menor a ver, un poquito, extrañamente, a ver, acá, ahí está mejor, pero no me está reaccionando. Ya, ahora sí. La probabilidad de que Z sea menor a, ¿verdad? Sería todo esto, desde el inicio hasta este valor. Pero yo quiero restarle la probabilidad de que Z sea menor a menos, sea menor a menos A, ¿verdad? Bueno, acá lo que nos interesa a nosotros es que solamente trabajemos con una variable, con uno de estos dos elementos. Entonces, bueno, trabajar con solamente un elemento, con una sola probabilidad. Bueno, entonces yo tengo que expresar uno de estos términos en función del otro, ¿verdad? Si quisiera mantener mi primer elemento, esto sería equivalente a la probabilidad de que Z sea menor a menos. Recuerden que este es el pequeño elemento que yo quiero calcular. Este es el pequeño elemento que yo quiero calcular. O sea, desde el inicio hasta que sea igual a menos A. Pero este equivale a este elemento por simetría, ¿verdad? O sea, esta área es equivalente a esta área. Entonces, lo que yo podría hacer es trabajar de la siguiente manera. Yo tengo a la unidad, porque toda el área, más bien, toda el área equivale a 1, ¿verdad? Toda la figura equivale a 1. Menos la probabilidad de que Z sea menor a, ¿verdad? Es equivalente. ¿Por qué? Porque en acá lo que yo estoy diciendo es que yo tengo la unidad que es toda el área y le estoy restando el acumulado desde el inicio hasta A, ¿verdad? Si hago eso, me queda este pequeño pedazo de área. Pero nosotros ya dijimos que este pedazo de área es equivalente a este pedazo de área. Entonces podemos observar que estos dos elementos son iguales, ¿verdad? Son iguales, pero expresados en función de un solo término. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a poner esta equivalencia. Veamos. Aquí está, ¿verdad? Esto es como si fuera mi variable A y esto mi variable menos A. Lo único que cambia acá es el signo, como dijimos. Lo que estoy haciendo es poner el equivalente. Mantengo la primera probabilidad. Y lo que hago en el segundo término es utilizar la equivalencia, que era 1 menos la probabilidad de Z menor a A. Son equivalentes, ¿verdad? Al final yo tengo, realizando algunas operaciones, yo tengo que va a ser 2 veces esta probabilidad menos la unidad igual a 0.95.
Despejando la probabilidad, tenemos que va a ser 0.95 más 1 dividido entre 2. Eso es igual a 0.975. Acá lo que tenemos es el valor de la probabilidad en la tabla de la distribución normal, ¿verdad? Acumulando de izquierda a derecha. Bueno, si nosotros quisiéramos saber cuánto es el valor, nos vamos a la tabla normal y en los valores que están dentro de la tabla, buscamos el 0.975 y tenemos que ver el equivalente tanto en la primera columna como en la primera fila. Y el resultado que nos va a dar es 1.96, ¿verdad? 1.96. Bueno, al realizar esta operación, tenemos el valor dentro de la probabilidad suelto. Y lo que tenemos que hacer simplemente en este momento es despejar M y hallar ese valor. Yo ya lo he hallado para ganar un poco de tiempo y me da que M es igual a 4.5 por 1.96 al cuadrado. Recuerden que teníamos la raíz de M, que es el tamaño de muestra, ¿verdad? El tamaño de muestra. Entonces M va a ser a 4, M es igual a 4.5 por 1.96, que es 17.29. Si nosotros hablamos de tamaño muestral y nos dan valores con decimales, lo que tenemos que hacer es redondearlo al inmediato superior. Y vamos a decir que M, o el tamaño de muestra, es equivalente a, o es aproximadamente 18 unidades en este caso. Y con esto concluimos el ejercicio 7.15. Gracias.